El Señor esté con ustedes. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. Se acercó Pedro y dijo a Jesús: Señor, ¿cuántas veces tengo que perdonar a mi hermano las ofensas que me haga? Jesús le respondió: No te digo hasta 7 veces, sino hasta 70 veces 7. Por eso el reino de los cielos se parece a un rey que quiso arreglar las cuentas con sus servidores. Comenzada la tarea, le presentaron a uno que debía 10.000 talentos. Como no podía pagar, el rey mandó que fuera vendido junto con su mujer y sus hijos y todo lo que tenía para saldar la deuda. El servidor se arrojó a sus pies diciéndole: Dame un plazo y te pagaré todo. El rey se compadeció y lo dejó ir, y además le perdonó la deuda. Al salir, este servidor encontró a uno de sus compañeros que le debía 100 denarios, y tomándolo del cuello hasta ahogarlo, le dijo: Págame lo que me debes. El otro se arrojó a sus pies y le suplicó: Dame un plazo y te pagaré la deuda. Pero él no quiso, sino que lo hizo poner en la cárcel hasta que pagara todo lo que debía. Los demás servidores, al ver lo que había sucedido, se apenaron mucho y fueron a contarlo a su señor. Este lo mandó llamar y le dijo: Miserable, me suplicaste y te perdoné la deuda. ¿No debías también tú tener compasión de tu compañero como yo me compadecí de ti? E indignado el rey lo entregó en manos de los verdugos hasta que pagara todo lo que debía. Lo mismo hará mi Padre Celestial con ustedes si no perdonan de corazón a sus hermanos. Palabra del Señor. Seguimos recorriendo este capítulo 18 del Evangelio de Mateo, que nos habla de cómo debe ser la vida en el seno de la comunidad cristiana. El domingo pasado hablábamos de la corrección fraterna, de cómo tenemos que actuar frente al hermano que está equivocado, cómo tenemos que acompañarlo y ayudarlo, porque muchas veces de esa ayuda y de esa intervención nuestra depende la salvación eterna del hermano. Por eso es una gran responsabilidad que tenemos unos sobre otros. Y hoy el Señor nos presenta un asunto un poco más, ¿cómo podríamos decir? Un asunto un poco más práctico, el problema de las deudas. Y claro, tal vez acá tenemos que hacer un pequeño paréntesis para explicar qué era un talento y qué era un denario, para que nos entendamos y podamos ver la enorme diferencia que había entre una deuda de 10.000 talentos y una deuda de 100 denarios. El denario era el salario de un obrero, es decir, que 100 denarios eran 100 días de trabajo, el equivalente a 100 días de trabajo, mientras que el talento era 1.000.000 de denarios. Y 10.000 talentos son 10.000 millones de denarios. Les dejo la cuenta de cuántos días de trabajo son, ahora nos vamos a dar clase de matemática, pero evidentemente una deuda de 10.000 talentos es una deuda inconmensurable, es una deuda inmensa. Mientras que una deuda de 100 denarios es una deuda grande, pero es algo un poco más manejable, ¿no es cierto? Entonces, el Señor nos marca la diferencia entre la actitud del rey frente a este súbdito que le debía 10.000 talentos, el que le pide perdón, entonces le perdona la deuda, no lo pone preso. En aquella época la prisión por deudas era uno de los medios como para poder cobrar y resarcir las deudas, es decir, el deudor era puesto preso y con su trabajo, estando preso, iba pagando, iba resarciendo
las deudas que había contraído. Pero no solo lo ponen preso a él, sino también a su familia. Y aparte le expropian lo poco que pueda llegar a tener, lo poco o mucho que pueda llegar a tener hasta satisfacer la deuda. Este trabajador, este súbdito que tenía esta deuda grande y el Señor se la perdona, tenía a su vez un deudor que le debía solamente 100 denarios. Entonces, frente a este deudor, que había sido perdonado, no mostró ni la más mínima misericordia, sino que lo puso preso para que pagara la deuda. Lo puso preso a él, lo puso preso a su mujer, a sus hijos. Entonces el rey se enoja, con justa razón, porque le dice: yo te perdoné una enorme suma de dinero y vos no fuiste capaz de perdonar esta pequeña suma de dinero. Hablando de la comunidad cristiana, cuando estamos hablando de talentos y de denarios, ya no hablamos tanto de sumas de dinero. Estas sumas de dinero son un ejemplo que el Señor pone para hacerlo más comprensible a aquellos que lo estaban escuchando. Y entonces le dice: no, si yo te perdoné tanto, vos tenías que haber perdonado al menos poco. Y como no perdonaste poco, yo no te voy a perdonarlo mucho. Y entonces vas a sufrir el mismo castigo que vos le impusiste al otro. Yo no digo que no tenías derecho a reclamar tu deuda, no digo que no tenías derecho a denunciarlo, no digo que no tenías derecho a obligarlo a que pague. Pero si vos habías sido perdonado en tanto, tenías que haber podido perdonar en poco. Y aquí viene entonces la pregunta de Pedro, que está puesta al principio, pero el Señor después cuenta la parábola, ¿no? Esta pregunta de Pedro, que está puesta al principio, es una pregunta que también tiene su significado. Cuando Pedro dice: Señor, yo tengo que perdonar a mi hermano la ofensa 7 veces, y Pedro está siendo muy generoso, porque en realidad la ley de Moisés no hablaba de perdonar 7 veces, sino que la ley de Moisés hablaba de lo que era común en la jurisprudencia de la época y que era la ley del talión. Si alguien te ofendió en algo, vos la forma de perdonarlo era que te resarciera en lo que te había ofendido. Cuando ya Pedro dice: lo tengo que perdonar 7 veces, Pedro está siendo sumamente generoso. Y entonces Jesús sale con esa frase que le dice: no 7 veces, 70 veces 7. Y aquí también tenemos que hacer una explicación de lo que significa esto. El número 7 era en la antigüedad un número mágico que encerraba una serie de significados. Uno de los tantos significados que encerraba era el mucho. Para la mentalidad y para el lenguaje del antiguo Medio Oriente, las cosas eran 1, 2, 3 y de ahí en adelante era mucho. O sea, no se detenían en muchas minucias de cuestiones de números, si bien los números existían y tenían su valor, ¿no? Pero para la mentalidad general de la gente eran 1, 2, 3 o mucho. Al decir 7 se está diciendo mucho. Y cuando Pedro le dice 70 veces 7, ya está hablando de una cantidad astronómica de veces. Perdón, cuando Jesús le dice a Pedro 70 veces 7, está hablando de una cantidad astronómica de veces. 70 por 7, 490, no es que tenemos que ir con la libretita contando: ya le perdoné 1 vez, 2 veces, 3 veces, y cuando llegó a la 491 le doy el saque, no. Sino que el perdón tiene que ser infinito en el seno de la comunidad. La comunidad debe ser capaz de vivir el perdón. Y esto en todos los órdenes de la vida, en todas las comunidades, desde la más pequeña hasta la más grande. No solo toda la comunidad creyente, sino cada una de las pequeñas comunidades que integran la comunidad creyente. Y la primera es la familia. En la familia, generalmente, el primero y el más grave de los problemas es que falta perdón. Por eso es que muchas veces muchas familias se desintegran.
No se perdonan entre los esposos, no se perdonan padres con hijos, hijos con padres, abuelos. Falta perdón, falta capacidad de perdonar. Y aquí tengámoslo en claro, no solo yo tengo que perdonar si vienen a pedirme perdón, también tengo que ser capaz de perdonar, aunque no me pidan perdón. Tengo que perdonar en mi interior, estar dispuesto a perdonar si el otro viene y me pide perdón, pero empezar por esa disposición en mi corazón al perdón, perdonar. Y este número, 70 veces 7, tampoco es un número sacado al azar. Es un número sacado también de la justicia de aquella época. 70 veces 7, que significaba infinito, era el lema que estaba escrito en la espada del jefe de la guardia del templo de Jerusalén. Y esto significaba, el jefe de la guardia del templo de Jerusalén tenía la potestad de mandar ejecutar a todo aquel que violara la santidad del templo. Y esas 70 veces 7 que estaba escrito en esa espada, que era generalmente la que se usaba para ejecutar a la pena de muerte de los que habían violado la santidad del templo, significaba que la venganza de Dios por violar la santidad del templo era infinita. Así de infinito tiene que ser el perdón en el seno de la comunidad creyente. Y así de infinito tiene que ser nuestra predisposición a perdonar. No esperemos a que vengan a pedirnos perdón. Estemos dispuestos a perdonar. Y tengamos el corazón preparado y abierto para el perdón. Alabado sea Jesucristo.